Les doy la bienvenida, amigos. Estamos en el ciclo de La Sed y el Agua protagonistas. Vamos a compartir un almuerzo, una entrevista muy especial, íntima, pero también con muchos elementos que tienen estas figuras, que en el día de hoy es el presidente de Zona América. El contador Orlando Dobat nos acompañará hoy para conocer cuáles son sus ideas de un país posible, del país que él soñó y llevó a la práctica en Zona América, pero también del país del futuro. Les invito a compartirlo. Orlando Dobat comienza en 1970 a trabajar en el estudio del contador Mario Mariño de Uruguay, con la responsabilidad de hacer auditoría a laboratorios Promeco de México. Yo empecé a trabajar siendo estudiante y siendo estudiante yo ya empecé a viajar y a ser de auditor en empresas internacionales. Ya por los años 85 se me ofrece la posibilidad de irme a Alemania y quedarme como funcionario de Boehringer. En 1975, Promeco es comprado por Boehringer. A partir del 76, lo trasladan a México y allí se dedica a reorganizar la empresa que pertenecía a Promeco de Argentina y debía adaptar sus sistemas a los criterios alemanes. La vida a uno le va ofreciendo oportunidades, y uno las toma o no. Entonces, ¿por qué tomamos esta oportunidad y no otra? Claro. Y hubiera sido una vida completamente diferente. Yo no me olvido cuando yo con mi señora nos ofrecieron, estábamos los dos todavía sin hijos, en México, y tuve una oportunidad de irme a vivir a Alemania y trabajar para una empresa alemana. Y fue una cosa más personal, digamos, que familiar quizás, el hecho de que decidí volver al Uruguay porque en el Uruguay entendí que había mucho para hacer. Y que ese regreso con toda la experiencia que yo ya tenía en ese momento, podía hacer cosas. No sabía qué. Y mi padre me mandaba una carta diciéndome, mirá, tenés que pensarlo bien porque acá las cosas no están fáciles y cuando vuelvas yo no te voy a poder asegurar nada. Bueno, y tomé la decisión de volver y de abrirme camino en el Uruguay cuando era más fácil en otro lado. Entonces a uno lo tira, el terruño lo tira sin lugar a dudas, toma una serie de opciones que muchas veces nos preguntamos qué hubiera sido de mí si hubiera tomado tal otro camino, ¿no? En el 83 se inicia Costa Oriental Sociedad Anónima, como extensión del estudio Dobat Carriquiri, una operación en la zona franca de Colonia en Uruguay, que atiende actividades logísticas y se orienta hacia soluciones para compañías farmacéuticas. En el 85-87 colabora con el gobierno del presidente Julio María Sanguinetti en la redacción de una nueva ley de zonas francas. Fue una ley muy creativa que luego fue imitada por muchos países de la región y del mundo. En el 90 funda junto al contador Daniel Carriquiri la primera zona franca privada de Uruguay, Zona Franca de Montevideo, más adelante llamada Zona América. Yo cuando arranco de empresario arranco a los 45 años. Si hoy me mira un joven, dice, pero este ya era un viejo que se tendría que haber estado jubilando. A veces analizo por qué a los 45 años se me ocurrió hacer Zona América. Explicar una fórmula de cómo se genera una idea y explicar una fórmula de que por qué una persona tiene pasión por esa idea es porque se dan una infinidad enorme de circunstancias diversas. Y surge la necesidad de decir, bueno, ¿por qué no lo hacemos? Yo me siento con la fuerza de hacerlo. Zona América se diferencia por la constante búsqueda de innovación y por ofrecer a sus clientes y a las personas un espacio diferencial para impulsar el crecimiento. Hay realmente una tendencia en el Uruguay de que la gente emigra buscando trabajo. Y nosotros acá lo que estamos haciendo es lograr que la gente se quede en el país, pero trabaje en el exterior. 350 compañías, más de 10.000 personas en el parque, en casi más de 180.000 metros cuadrados edificados y 300.000 metros cuadrados de parque, aportando cerca del 1,5% del PBI del Uruguay. 10.000 personas que representará en materia de indirecta muchísimo más, pero además hay que entender que es una ciudad que se apaga totalmente a las 6 de la tarde. Realmente los valores de una empresa van más allá de la cosa que vende, que en teoría, si lo simplificamos, yo le decía, Zona América vende metros cuadrados, pero no vende metros cuadrados, vende cosas mucho más complejas. Le damos la bienvenida al contador Orlando Dobat con Raquel Daruech en La Sed y el Agua. El Uruguay es nuestro centro, el centro de la vida, ¿no? Nos hemos educado y hemos vivido
a pesar de buscar oportunidades afuera y todo, siempre nuestro centro del pensamiento está en Uruguay. Nosotros tratamos siempre de comparar, ver, mirar afuera, pero el Uruguay ha evolucionado como también han evolucionado el resto del mundo en los últimos 20 años, ¿no? Por decir 20 años. O sea, el Uruguay es distinto, sí es distinto en los últimos 20 años cambió, pero cambió todo el mundo entero. Creo que Uruguay cambió en algún aspecto menos que otros. No sé, digo, si vamos a Centroamérica, si vamos a Panamá, si vamos a Miami mismo, o si vamos a China, nos hemos encontrado con cambios muchísimo más importantes que el que ha sufrido Uruguay. Somos una sociedad mucho más conservadora, todos nuestros digamos, políticos y todo el pensamiento va a mirar atrás y pensar en el Uruguay de antes en vez de pensar en el Uruguay del futuro. Cuesta eso. Claro, ¿cómo cuesta eso a todo nivel, ¿no? Pensar el futuro, aunque Einstein decía, no pienso demasiado en el futuro porque viene tan rápido, pero de cualquier manera, el que no tiene sueños, y eso de pronto es proyectarse y mirar el futuro, tampoco puede realizar. Orlando Dobat, ¿cuándo apareció el sueño de la zona, hoy Zona América? Bueno, uno siempre trata de racionalizar esas cosas, entonces busca por qué y cuál era la línea de pensamiento, el razonamiento. No, pero yo pregunto de acá. Claro. ¿Cuándo sentiste esa vibración, esa inspiración? Yo hablo de la inspiración. Siempre tuve un sueño, ¿no? ¿Sí? Yo creo que todos tenemos que tener un sueño. Si no tenemos un sueño, no. Un sueño en el sentido de un objetivo, algo grande, pensarlo de arriba, pensarlo con amplitud, pensarlo con ambición. Y eso lo tenemos que tener todos. Ahora, a veces algunos somos más locos que otros y nos tiramos a hacer cosas que todo el mundo racionalmente uno le dice, no, acá no podés, acá no se puede hacer eso. Y sin embargo se podía hacer eso. Y la demostración está, ¿no? El 68 fue muy importante para ti. 68, para muchos de los que estamos acá fue también muy importante, fue un quiebre de muchas cosas. El Uruguay estaba entrando en un periodo muy duro, había protestas, tú eras universitario. ¿Cómo viviste aquello de estar en una facultad enfrentándote con la policía o con los militares? Bueno, tuve algunas ocasiones de vivir eso, pero yo no era un manifestante activo en ese tipo de cosas, en ese tipo digamos, el Uruguay vivía sí un momento de mucha protesta, pero era por una reforma de la universidad que empezó todo con ese tema. O sea que no eran razones de tipo político. Después se van mezclando las cosas, ¿no? Y la izquierda toma una posición, entonces los otros tienen que tomar otra posición y finalmente no se sabe de qué se está discutiendo. Pero acordate que es muy del Uruguay esto. Pero no era solo Uruguay, estuvo el 68 en México, con manifestaciones estudiantiles y muertes, el Mayo francés. Sí, por supuesto. Perfecto. Pero yo lo que estoy diciendo es, si buscamos la causa efectiva, los estudiantes salían a la calle por otro motivo. No salían por los mismos motivos que estaban protestando los franceses o los mexicanos. Los uruguayos buscaban otro motivo, pero había como una ansiedad de protestar, ¿sí? Bueno, yo tengo algunos recuerdos de esa época, como unos recuerdos de muchísimo desorden, donde yo estaba en la facultad de Ciencias Económicas. Ciencias Económicas, y el que estaba dando clase era en ese momento Ricardo Pascale, y Ricardo Pascale se sentía el ruido en la facultad de que entraba la policía, y nunca entraba, porque había sido un tema bastante tabú de poder entrar a la universidad. Y ahí entró a la universidad, y Ricardo seguía llenando su pizarrón, estábamos todos, eran superpobladas las clases, y entonces empezó con que hace mucho calor acá, ¿no, muchachos? Y abrió la ventana.
Y después que abrió la ventana, era un salón grande, más grande que este, con varias ventanas así en secuencia. Y entonces hizo abrir las ventanas y en un momento dijo, por acá muchachos, y él saltó primero que todos, y todos nos fuimos por la ventana que daba a Tristán Narvaja. En otra oportunidad me arrastraron también en el sentido de que estaba rodeada la facultad y muchos estudiantes no teníamos más remedio que quedarnos ahí. Subimos al techo y desde el techo había cantidad de piedras y cascotes de todo tipo para prepararse para tirarle a la policía y toda la historia. Y era un medio deportivo el tema. Pero yo nunca lo vi, me sentí parte de esa protesta desordenada que no iba a llevar a nada. Y que no llevó a nada, no llevó a nada. Más que un cambio generacional que es importante, pero que no lo veo como una manifestación y me siento yo orgulloso de haber estado participando. Como población y nuestra cultura, y tiene que irse administrando. Pero hay cosas que hay que hablarlas. Si no, este país va a seguir siendo el país chiquito que Artigas no quiso volver. ¿Qué recuerdo tenés de la escuela pública? Buenísima. Yo tengo un recuerdo espectacular de la escuela pública. Me encantó la experiencia y creo que todos de nuestra edad pasamos en buena parte, o la mayoría, por la escuela pública. La escuela pública era una cosa organizada, una cosa que inclusive tenía mucho más prestigio en muchos casos que muchas escuelas privadas. Y luego también los liceos. Yo fui al Liceo Suárez, y el Liceo Suárez era un liceo también público, pero que ya entrábamos con el problema de las huelgas y toda la cosa, ¿no? Pero no se me ocurría que pudiera ser algo distinto de lo que era, o sea, uno aceptaba aquello que era así, con esa organización. A partir de ese momento, bueno, ya ahí se despelotó todo, ¿no? Y ahí ya mis padres decidieron que teníamos que ir a preparatorio privado. Al seminario. ¿Qué te dejó el seminario? Me dejó muy buenos amigos, primera cosa, muy buenos compañeros, que hasta el día de hoy, cosa que... ¿Se reúnen? Sí, y cosa que yo diría que en la escuela pública y el liceo público no sucede. Uno los pierde. Me encuentro los días de votación. Porque cuando teníamos 18, entonces nos toca a todos, éramos en la misma generación, nos toca encontrarnos y saludarnos y vernos más viejos siempre. Pero después de eso no hay. Mientras que hay algún tipo de cosa que en la actividad privada se da una coincidencia de, clase social o coincidencia en los estudios, que después uno va a seguir siendo contador y todos somos lo mismo. En fin, que te seguís viendo. Y en esas otras oportunidades, en la escuela, todo el mundo de túnica blanca y moña, que cosa que me parece absolutamente espectacular. Pero por otro lado, tiene el problema de que uno es igual a todos y todos son iguales a uno. Y luego, cuando ya se va para la casa, ya no son tan iguales. Entonces esas cosas de alguna manera pegan y lo hacen razonar en la vida de buscar en cierta manera una mayor igualdad. ¿Zona América qué es? ¿Un fenómeno que se va a repetir en Cali, en China próximamente? Bueno, yo no lo puedo decir eso porque es muy difícil poderlo decir desde ya, que ese es un fenómeno que se va a repetir. El fenómeno de Zona América es un fenómeno que yo pienso que más que nada el Uruguay, la contribución que ha hecho Zona América al Uruguay ha sido mostrar lo que significa la bondad de la apertura. Cuando se habla del modelo liberal, nosotros tenemos que ver que lo tenemos adentro y podemos a partir de él razonar si es bueno o es malo para el Uruguay. Porque se habla mucho en teoría, permanentemente se está discutiendo alrededor de todos estos temas. Pero cuando uno habla de que el Uruguay hay que abrirlo,
que hay que abrirlo totalmente, que hay que permitir la entrada de capitales, la salida, la inmigración. Eso es un país abierto. En ese caso, el régimen y lo que hizo Zona América fue aplicar exactamente lo que la ley permitía y hacer una pequeña experiencia, un proyecto que muestra el Uruguay abierto. ¿Cuánto factura aproximadamente Zona América? No importa mucho, y lo voy a decir, pero quiero aclarar antes, no importa mucho cuánto factura la empresa explotadora de Zona Franca, como se llama en la ley, que es simplemente alquileres y servicios, que no son pocos, pero que es la base de que todo eso funcione. Lo que importante que factura son las empresas que están adentro, y eso yo mucho no lo sé. Se informa el PBI de la contribución. Zona América factura $50 millones por año en toda esa estructura que tiene. Y se aporta a rentas generales $4 millones más o menos por se año. aporta lo que aporta, más diría yo, más por una razón, no más que eso, más que lo que aporta una empresa normalmente instalada en el país. ¿Por qué? Porque aportamos renta, patrimonio, seguridad social, absolutamente todo. Zona América estoy hablando, no las empresas clientas que están adentro operando. Y además pagamos un fee, una tasa, un canon sobre toda la facturación nuestra adicional por la concesión de Zona Franca. Por eso digo que pagamos más que una empresa que normalmente está constituida en el Uruguay. Lo que hacemos es administrar un régimen y en beneficio de él tratar de atraer compañías que se incorporen y que nuestro negocio particularmente será uno, pero el del Uruguay es mayor, que es el generar empleo, que es el de crear inversión y traer innovaciones y muchos cambios que son muy positivos para el país. ¿Qué recuerdo te viene así rápido a la memoria de la niñez de tus hijos? ¿Estabas presente o era Carmen la...? No, era más bien Carmen, sí. Sí. ¿Todo cayó sobre ella? No, pero yo siempre fui muy concentrado en mi trabajo y si bien además de viajar tenía que estar aquí y por supuesto compartíamos decisiones importantes como la de, por ejemplo, a qué colegio tenían que ir los chicos o lo que fuere, pero en la diaria la que tenía que poner el hombro era mi mujer. Así que nunca le preparaste el café con leche a uno de tus hijos. No, creo que no. Ellos capaz que lo dicen que sí. Así que no me acuerdo, pero sí, por supuesto que ayudaba en eso y a darle de comer a uno o a otro. Pero eso cuando son chicos, pero ya después hay que ayudar desde los deberes y en adelante, ¿no? Esta valoración que haces hoy de la economía y lo que Zona América es, con respecto al Uruguay, inserto en el Mercosur. Yo lo que pienso con respecto al Uruguay es que la gran pregunta es qué país queremos que no empiece. Hay veces que uno se siente ahogado y totalmente preocupado y la información lo abruma sobre temas de detalles, de lo que pasa todos los días. Es que los periodistas están obligados a informar una novedad de hoy y levantar la mira y mirar el país en su conjunto, en las grandes líneas y lo que nosotros estamos pudiendo hacer por él. Yo pienso que ahí es una discusión que el Uruguay se debe, y más después de haber pasado tantos modelos distintos, económicos y de gobierno, que nosotros tenemos que volver a analizar qué país y hacia dónde vamos, qué país queremos y hacia dónde vamos. Y ese es un tema que hay que lanzar ese tema a nivel sociopolítico. Pero ese es un tema que yo no puedo ser tan atrevido como decir yo quiero lanzar ese tema, porque es un tema que me queda grande a mí, no soy un político, no represento. No te llevas muy bien con los políticos, ¿no? No, me respetan, yo creo que me respetan porque siempre he dicho la verdad mía, siempre saben que soy coherente, que muchas veces me
dan sentido, o por lo menos lo siento yo, de que yo lo único que estoy defendiendo es la empresa y un interés económico, cosa que el que me conoce más de cerca sabe perfectamente que no es así, que no estoy atrás del beneficio y de la utilidad, sino que estoy atrás de la construcción y de la construcción de un país. Y creo que al Uruguay le faltan muchísimas cosas muy importantes y que a veces los gobiernos desvían sus intereses hacia cosas de mucho más corto plazo. Necesitamos mejor educación, mejor infraestructura, crear condiciones para la inmigración y generar un país mucho más poblado del que estamos. Un país de 3 millones de habitantes no tiene futuro y vamos a seguir siempre discutiendo las mismas cosas. Uno me va a decir, bueno, pero ¿cómo no tiene futuro? Si llegamos desde 1825 hasta hoy, ¿por qué cambió? No, seguimos siendo chiquitos. El que sale afuera y ve lo que es el mundo, se da cuenta que no tenemos ninguna incidencia sobre ninguna decisión importante, ni somos capaces de cambiar nada en el mundo, mientras tengamos, no nos van a atender. ¿Acaso alguien no ha tenido la experiencia de tener que explicar 7 veces afuera dónde está el Uruguay? ¿Qué es el Uruguay? ¿Uruqué? No lo saben ni pronunciar, no pueden pronunciarlo. Es decir, Uruguay tiene que hacer un esfuerzo muchísimo más grande como país. Artigas no quiso hacerlo. Artigas no volvió porque no era la idea de este país así. Era la idea mucho más grande de una Provincias Unidas con toda una idea mucho más gloriosa, ¿no? Entonces digo, ¿por qué nosotros no nos ponemos las pilas y empezamos a pensar en grande, buscando un país más grande? ¿Por qué piensas tú que no se puede? Porque han pasado diferentes siglos de es gobierno. Es el mismo fenómeno del pueblo. En estos 25 años de Zona América tuviste 2 gobiernos colorados, un gobierno nacionalista, y este es el 3er gobierno del Frente. Sí, sí. O sea, más o menos. Sí. Es decir, los 3 partidos... ¿Y crees que con ninguno de ellos ha habido un énfasis hacia esa discusión? Bueno, a ver, son difíciles, son discusiones muy complejas porque en el momento en que se pretenden hacer, tiene que ser el momento político adecuado. Y el momento político adecuado, evidentemente, que un presidente enfrentado a una cantidad de problemas que lo están acuciando en cada etapa de todas esas que podemos haber vivido, nunca da el tiempo para decir a la gente vamos a abrir. Pero bueno, tiene que haber una política de Estado. Esto es una cuestión donde no puede haber discusión. Nos tenemos que poner de acuerdo con la educación, los 3 partidos se tienen que poner de acuerdo con la educación y los sindicatos también. Y saber que tenemos ciertas bases que aunque las tenemos que hacer. Y si nos tenemos que poner de acuerdo con una política inmigratoria que nadie la pronuncie y nadie quiere porque les parecen que es algo de quién sabe, porque todo en el fondo al final yo pienso que la gente es racista, porque nadie quiere hablarlo, pero nadie lo quiere aprobar tampoco y nadie lo quiere reglamentar. Ha habido notables ejemplos de inmigratorios, por ejemplo en Australia, donde hicieron un sistema de puntaje y se podía decir quién quería inmigrar y tenía que cumplir con determinada característica cultural, educativa, que venía con familia, si no venía con familia, etc. Se hace un puntaje y se dice, estos van a ingresar en tal periodo, tal cantidad, pero tienen que ser familias constituidas. Yo creo que hoy hay una gran oportunidad. Hay una gran oportunidad en Rusia, hay que traer a rusos, hay que traer polacos, hay que traer kurdos. Los kurdos están entrando en Japón en cantidades. En este momento hay todo un tema inmigratorio de kurdos en Japón y Japón lo está reglamentando. ¿Qué kurdos? Pues no todos los kurdos son malos. Es decir, se están yendo. Pero tenemos que, no digo de un día para otro tampoco, estas cosas tienen que ser administradas de forma tal de no perder nuestro carácter como nación, como población y nuestra cultura. Y tiene que irse administrando. Pero hay cosas que hay que hablarlas. Si no, este país va a seguir siendo el país chiquito que Artigas no quiso volver. Hay un acuerdo maduro, que es un acuerdo prácticamente de toda la población, en cierta manera, que representado por nuestros representantes en el sector político, que llegan a un acuerdo de que todas estas cosas son buenas y que no las vamos a discutir en los próximos 15 años. Se tienen que hacer.
aislados. El Mercosur, no voy a hacer uno más que diga que es un Nosotros fracaso. no podemos quedar aislados, ¿verdad? No podemos quedarnos aislados. El Mercosur hoy hay una gran oportunidad en el sentido de podernos ir, porque realmente el Mercosur no sirve para nada. Sin embargo, hay riesgo, ¿sí?, que el Mercosur sobreviva a pesar de todos los problemas que hay y que nosotros vamos a quedar fuera del sistema arancelario argentino-brasileño, lo cual es un tema que hay que estudiarlo muy profundamente. Pero hay que tener la voluntad política de estudiarlo. Por ahora, la voluntad política siempre ha sido, tenemos que permanecer en el Mercosur. Y mientras ello sea así, no va a haber un Brexit. ¿Y Uruguay está en condiciones de hacer un Brexit? Porque hay que darse cuenta de que tenemos que, a partir de ese momento, tenemos que hacer un enorme esfuerzo en buscar mercados en el exterior, ser libres como un ave y salir, y tenemos fuerza, tenemos la fuerza política, tenemos los hombres, tenemos los líderes para hacer eso. Es más fácil quedarse con la que está. Y eso es lo que nos tiene que obligar a pensar, pero que evidentemente vamos a hacer, yo creo que vamos a hacer cola de ratón si seguimos así con el Mercosur, porque el Mercosur es un ratón, el chiquito, porque no logra hacer acuerdo con nadie, y nosotros somos lo más chiquito dentro de ello. Nunca cabeza de león. Y cabeza de león sería lo ideal, pero para ser cabeza de león, esos son países muy grandes. Ni siquiera toda América Latina unida va a ser cabeza de león, ¿tá? Que se lo disputan entre Estados Unidos y China, porque ni la comunidad en este momento es cabeza de león, ¿tá? Entonces pero aislados inclusive de la región, como estamos quedando ahora, hay bastantes pocas posibilidades. Nuestros principales mercados están ahí, en Brasil y Argentina, por más que... No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿No? Yo estoy de acuerdo con que el presente, hoy, los números dan eso, que eso es otra cosa. Pero yo acabo de venir de China. El mercado chino es infinito para nosotros. ¿Cuántos uruguayos hay trabajando en China en este momento para venderle a los chinos cualquier cosa? No hay. Van a comprar. En general van a las ferias a comprar. Yo lo que digo es a vender. Por eso estoy diciendo que estamos planteándonos de que Brasil y Argentina son los únicos compradores que tenemos. Probablemente, si seguimos parados, vamos a hacer mucho más fácil venderle de al lado. Pero hay que salir a vender. Pero saldremos de la exportación primaria de productos, porque no se ha avanzado mayoritariamente porque tiene que ver con la generación de trabajo, tiene que ver con la competencia, tiene que ver con los impuestos, tiene que ver con la vida o sobrevida que pueden tener los que no estén en zona franca, que no estén exonerados, que tienen las tarifas que tienen y que tienen la competencia sin ningún tipo de protección de productos, desde la siderurgia a la lencería, qué sé yo, todo. Bueno, entonces no creo que yo no creo a esta altura que podamos hacer un país industrial, porque ya incluso la industria está como en crisis y ha ido emigrando hacia China y a lugares de salarios muy bajos, y que lo que tenemos que pensar es en el diseño industrial, que es otra cosa distinta, y en la creación a través de los servicios. Entonces todo se concentra en servicios al final. Para poder hacer una comunidad de servicios se necesita tener una educación muy grande, mejorar indudablemente la educación promedio, y países que han logrado eso lo han logrado fundamentalmente no con la educación terciaria, lo han logrado con la educación primaria y secundaria. Pongamos el ejemplo de Finlandia. Bueno, el ejemplo de Finlandia puede ser uno. También está el ejemplo de Singapur o también de Hong Kong, que son países que se pueden comparar, o Nueva Zelanda. Y son todos países en los cuales se han desarrollado por diferentes motivos, ¿no? Pero son desarrollados. Pero estamos hablando de la educación. Estamos hablando de la educación. Claro. ¿Qué se hizo en esos países para ser desarrollados? Fundamentalmente en eso, de lo que he estado viendo, porque yo no soy ningún experto en el tema, pero en los países del Asia desarrollados se está trabajando muy interesantemente con el tema de lo que le llaman paso a paso, o step by step, que es
ir cumpliendo etapas en primaria, donde les van incorporando habilidades una atrás de otra, y ya pensando en la actividad real, la actividad que van a desempeñar como elementos útiles en la sociedad. Ya desde el niño, en segundo año, ya les están enseñando inglés, ya les están enseñando matemáticas, les están dando las bases más importantes. Si tienen las bases y el individuo se puede desarrollar, inmediatamente le dan la cultura, que yo podría decir la cultura inútil. Admirar a Beethoven, admirar todas todas las ciencias intangibles y la cultura. Y eso se está demostrando de que a través de eso, de la literatura, de la música, se está logrando un avance notable en las habilidades de la población. Terreno, que se convierte en Zona América. ¿Cómo hiciste para levantar los primeros ladrillos? Con ganas, porque digo, con ganas, ¿qué quiere decir? Que hay siempre un método financiero y toda la cosa, pero si uno no pone todo de uno, de decir vamos a superar esto y encontrarle soluciones a los problemas, no se hacen. Entonces, ¿cómo lo hice? Y bueno, me encontré con que, a ver, las anécdotas están en algunos lados y lo podrían haber visto, pero yo siempre lo digo y lo repito. Hablamos con unos curas que estaban ahí en la zona, en la zona donde estamos nosotros, que son los padres salesianos, y a ellos les dijimos, mirá, ¿cuánto vale este pedazo de tierra? Y vale $200.000. Bueno, nosotros no tenemos $200.000, tenemos $10.000, pero los conseguimos si esto se declara zona franca. Entonces, si ustedes quieren, nosotros vamos y vamos. O sea, yo les pongo los $10.000 y los perdemos los $10.000. Con eso empezamos. Y nos autorizaron la zona franca, y luego de eso ya se empezó a poder incorporar socios, gente que podía contribuir con dinero a una sociedad que ya era un proyecto existente y aprobado, y luego de ahí, ya con esa base, pudimos irnos a Estados Unidos, a Washington, pedirle ayuda a Enrique Iglesias. En el BID, o la Corporación Financiera Internacional, Corporación Interamericana de Inversiones, nos dio el apoyo, entró como socio, usamos esa herramienta enorme que era poder estar amparados o respaldados por un organismo internacional, lo cual nos permitía frente a los bancos plantear nuestros pedidos de más ayuda, y ahí se empezó a construir. Y la idea venía de muchas cosas que hemos visto a lo largo de la vida, hasta ese momento, y que creíamos que se podía hacer. Y fundamentalmente es infraestructura. Las empresas no van a venir al Uruguay si no hay una infraestructura confiable, una infraestructura desarrollada. Y esa es la línea con la cual uno tiene que tratar de manejarse, ¿no? Mejorar la infraestructura, mejorar la educación era un tema. Mejorar la infraestructura es el otro tema. Hay cosas que se pueden ir haciendo. Yo comprendo que todo es dinero, todo es endeudamiento, pero todo no lo podemos mirar sobre la lupa del presente. Y tenemos que explicarle a la población que hay que endeudarse, porque es la única manera. Lo hace la empresa, lo hace el Estado. Se endeuda. Y también está la herramienta que hemos desarrollado y se ha desarrollado este gobierno, que es la herramienta de poder hacer los acuerdos privados, público-privados. Con acuerdos públicos-privados es posible pensar, pero hay que tener un plan para poder saber qué queremos hacer. ¿Cómo lo llamarías? ¿Un plan maestro? Un plan maestro depende para qué cosa, porque la infraestructura puede ser para carreteras, puede ser para vías férreas, o puede ser para la ciudad de Montevideo, o para la zona metropolitana, o más allá. Pero tenemos que ver cómo disponer de algo que yo sigo insistiendo con el acuerdo partidario, porque tiene que haber cosas que son del Estado y que demoran mucho. Entonces, el problema de las elecciones es que en 5 años yo me preparo, tengo un primer año de preparación mientras los ministros se acomodan y van viendo qué pueden hacer, y hay un último año que ya tienen que rendir cuentas porque ya vino la elección, y entonces en 3 años no se hacen las cosas importantes.
Las cosas importantes se hacen en 15, en 20. ¿Y cómo hacemos eso? Nuestro sistema electoral no lo permite, salvo que haya un acuerdo maduro, que es un acuerdo prácticamente de toda la población, en cierta manera, que es representado por nuestros representantes en el sector político, que lleguen a un acuerdo de que todas estas cosas son buenas y que no las vamos a discutir en los próximos 15 años. Se tienen que hacer. Nosotros, si le tienen que explicar a una persona que llega al Uruguay, ¿cuál es el objetivo, la visión país, el modelo país que tiene el Uruguay? ¿De qué vive? ¿Cómo es el país? Se la ve en figurilla. Yo me pregunto, si hoy quisieras poner otra zona franca, otra zona América, ¿está la gente preparada? Esas 10.000 personas que se necesitarían, que hoy trabajan, ¿están preparadas con el inglés? No estamos preparados. No estamos preparados para duplicar, no tendría por qué ser otra zona franca, sino para duplicar el tamaño de Zona América. No estamos preparados. No está preparado, no hay en gente. Zona América, no, nosotros podemos hacerlo. El problema es si ahí está la gente, si hay otras 10.000 personas para trabajar en esos sectores en los que estamos hoy. Qué increíble, es el sector del software, el sector, digamos, del trading, una cantidad de cosas, inclusive de la banca offshore. Es increíble porque se da al mismo tiempo un fenómeno que va por este lado. Se va mucha gente sobrecalificada del Uruguay porque no tiene oportunidades. Y por otro lado, cuando uno quiere o alguien quiere armar estructuras con gente calificada, no las encuentra. Hay como un contradiscurso allí, ¿no? Entre la realidad y, bueno, todo tiene movimiento. Mira, yo creo que mucha gente que uno puede adjudicar como sobrecalificada se va porque no cree en el Uruguay. Lamentablemente ocurre mucho. Muchas familias y mucha gente se va diciendo: yo tengo que dar otra oportunidad, tengo afuera oportunidad, puedo darle educación a mis hijos de otra manera, y que son una visión más negativa y no está dispuesto a jugar en ese partido. Vamos a esto. Sí, perdón. No, creo que sí hay gente muy calificada, pero la súper sobrecalificada es muy poquita, porque serían aquellos directivos o jefes o gente que está llamada a niveles muy altos porque su preparación de pronto universitaria o que la hizo afuera, acá no hay un lugar para ellos. Y eso es probable, pero serían muy pocos esos casos. Yo estoy hablando de los casos masivos que yo conozco, o masivos, que son unos cuantos miles, están en el exterior porque tomaron una decisión de vida, de irse, y tenían la preparación y podían hacerlo. Claro, es una preparación que en Uruguay invierte y que luego no ve los frutos de sus hijos preparados acá. Eso no lo puede limitar nadie, simplemente ahí lo que hay que hacer es generar los puestos de trabajo, las iniciativas, con creatividad, como para que esa gente realmente se sienta feliz en el país. Te dejo estos minutos para hablar de la viabilidad. Bueno, la idea mía era encarar el tema, y creo que fue muy tocado, todos estos temas ya fueron conversados todos, pero el mensaje es: Uruguay, país pequeño, país con una población pequeña, porque ¿qué quiere decir pequeño? ¿Pequeño en tamaño? No somos pequeños en tamaño, somos bastante más grandes que muchos países, europeos fundamentalmente, y eso no es la pequeñez. La pequeñez es la cantidad de población, y la pequeñez puede ser también nuestra mentalidad, de no querer superar ese problema. Entonces, somos un país pequeño y se supera eso a través de la educación y la inmigración, insisto con eso, y luego las herramientas normales de generar mucho más infraestructura para poder atraer inversión. Pensemos en este caso, en el caso de Finlandia o el caso de la compañía papelera actualmente. Nos están diciendo que la sociedad uruguaya tiene que hacer una inversión de $1.000 millones para complementar la inversión de ellos.
esa inversión puede tener sentido o puede no tener ningún sentido. Habría que ver cuál es el valor agregado que tiene para que la población uruguaya o la ciudadanía uruguaya aporte $1.000 millones para hacer viable esa inversión. Yo creo que todo eso es complejo de definirlo, pero van a tener que analizarse y tomar una decisión en función de información. Si esos $1.000 millones los gastamos en educación, en 20 años vamos a tener otro país. Si los $1.000 millones los gastamos en una vía férrea, en un ferrocarril que ayude a sacar la celulosa, no creo que el país sea otro. Esto es la diferencia en lo que hoy hacen los países, en los que se llaman países de economía extractiva o países en los que son no extractivos. Y con esto estoy hablando de lo siguiente. Por ejemplo, Chile. Chile es un país naturalmente extractivo. Su economía vive del cobre y tiene un pequeño porcentaje que le agrega de otro tipo de actividades. Nosotros no tenemos esa capacidad, porque no tenemos minerales, no tenemos petróleo, no tenemos minerales, no tenemos la característica que puede tener Perú, que pueden tener muchos otros países africanos, ni que hablar. Entonces, no tenemos, y Venezuela, con su petróleo, país absolutamente extractivo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ganancia el dinero que se recurre para poder desarrollar el país viene fundamentalmente de la naturaleza que se le saca y se le vende al mundo. No es el caso de lo que le llaman primario en Uruguay. Uruguay tiene mucha mano de obra incorporada. Es un concepto completamente distinto a yo no diría entonces en este caso que Uruguay tenga una economía extractiva. Es una economía, yo diría, elaborada como la que puede tener Nueva Zelanda o la que pueden tener otros países. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que la receta que ha tenido Uruguay hasta ahora de actividad basada en el agro, esa tiene que mantenerse y tiene que sofisticarse y tiene que mejorarse la tecnología, que se ha hecho enormes esfuerzos en estos últimos años y que es notable lo que se ha hecho. Pero a eso tenemos que agregarle la capacidad de la gente, del resto de la población, porque la actividad agropecuaria no absorbe la mayoría de los recursos humanos. Entonces yo entraría en una contradicción. ¿Por qué quiero hacer inmigración si no puedo darle empleo a la gente que está disponible? Porque el sector productivo por excelencia que tiene el Uruguay no le puede dar cabida. Entonces ahí es donde empiezan los servicios a funcionar. Y los servicios funcionan solamente con una población con un nivel educativo alto. Y para eso es que tenemos que mejorar nuestra educación. Es en eso que yo insisto que nosotros, si le tienen que explicar a una persona que llega al Uruguay, ¿cuál es el objetivo, la visión país, el modelo país que tiene el Uruguay? ¿De qué vive? ¿Cómo es el país? Se la ven figurillas, porque hoy no estamos ningún uruguayo, digamos, con una receta que lo hayamos comprado todos los uruguayos, de que el Uruguay va para acá y lo que quiere hacer es eso. Y por eso le hago un llamado particularmente a quienes son responsables de esto, que son los políticos, a que se pongan de acuerdo, o que nos pongamos de acuerdo todos, o que se llame al sector empresarial y busquemos una solución para encontrarle un camino al Uruguay. Eso es lo único que yo quiero aportar en esto. ¿De no encontrarse ese camino sería inviable? No, por una razón, porque la inviabilidad significaría un país fallido, y no lo es ni lo va a ser. O sea, los países no desaparecen. No conozco ningún país que haya desaparecido por sí solo. Desaparece por las guerras, desaparece por una acción política de división, como el caso de Checoslovaquia o lo que fuera. Pero no desaparecen los países. Entonces los países, por peor que vayan, habrá más emigración, quedará en manos de gente inescrupulosa, pero el país va a seguir existiendo. Pero no es lo que queremos.
El país tiene que siempre dar un paso más hacia arriba. ¿Qué te acordás del 1950? Y que tenía pantalones cortos y que alcanzaba escarpines. Pero lo traigo a colación porque fue una época en donde pasaron muchas cosas. Bueno, entonces no me acuerdo, me lo contaron. ¿Te contaron? Me lo contaron. Tenía 5 años. A ver, pasaron muchas cosas y pasaron cosas posguerra. Pero eso es un tema que Uruguay vivió una gloria, ¿sí? Derivada de otra cosa. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el pasado, el mundo no va por ese camino, ¿no? Y ahí es ahí donde voy. Nosotros tenemos que construir nuestro camino y no esperar que el camino llegue por otra vía. Más que interesante, los temas de la migración, un tema que el Uruguay ha evitado constantemente. Realmente necesitamos un número y un peso específico de ciudadanos que tengan la voluntad y las ganas de venir a trabajar al Uruguay. Algunos conceptos que tienen que ver con la modernidad y con las posibilidades de futuro que tiene nuestro país. Algunas fortalezas que tenemos y algunas de las debilidades que tenemos para insertarnos en el mundo de hoy. Todo esto vino de la mano del contador Orlando Dobat, al que le agradecemos muchísimo que haya abierto de alguna forma este panorama de los hombres, protagonistas o mujeres, que organizan, crean y llevan adelante proyectos en el Uruguay y que también comparten con todos nosotros sus ideas. Les espero el próximo martes.